ejercicio. Ya como hemos visto anteriormente, este es un duopolio de Cournot. Ya sabemos que Cournot compite en cantidades y ambos deciden a la vez, por lo cual es un juego simultáneo. Sin embargo, en este caso vemos que nos dice que hay la función de demanda inversa, es 90 P es igual a 90 menos Q, donde Q mayúscula ya sabemos que es la suma de la producción de ambos productores, de ambas empresas competidoras, ¿no? Y esa es la cantidad total producida en el mercado. Nos dan los costos, la función de costos que tiene cada empresa. La empresa 1 tiene una función de costos y la empresa 2 nos dice que es aleatoria. En este caso, más que aleatoria, tiene dos posibles costos. Un costo de 9 Q sub 2 con probabilidad de 1/3 y 27 Q sub 2 con probabilidad de 2/3. Entonces, nos dice, la empresa 2 conoce su propio tipo de costo, pero la empresa 1 solo conoce las probabilidades de los tipos posibles de la empresa 2. Todo lo anterior es el conocimiento común. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Lo que nos está diciendo el ejercicio es que de las dos empresas, de una se conoce absolutamente toda la información, mientras que por el lado de la empresa 2 hay dos posibles funciones de costos y no sabemos, la empresa 1, su competidora, no sabe exactamente cuál va a ser la función de costos de la empresa 2, pero sabe que hay dos alternativas, que puede ser 9Q sub 2 o puede ser 27Q sub 2. Y conoce la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Entonces, como vemos, por este lado, la persona que tiene desequilibrio en la información o el que tiene menos información, en este caso, es la empresa 1, ya que la empresa 1 no conoce cuál va a ser exactamente la función de costos de la empresa 2. Entonces, en este caso, faltó poner la pregunta a este ejercicio y lo que nos piden es hallar el equilibrio de Nash en este caso. Nosotros ya sabemos que cuando hemos visto las soluciones de duopolios de Cournot, sabemos que lo que primero debemos de plantear es las funciones de beneficios. Entonces, planteemos la función de beneficios para cada una de las empresas va a ser similar. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P. Va a ser igual a precio por cantidad, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos, vamos a empezar entonces con la demanda inversa. Sabemos que la demanda inversa es igual a 90 menos Q cuando todo es, cuando Q es mayor o igual a 90 porque obviamente el precio no puede ser negativo. Entonces despejamos Q, de lo cual vamos a tener que Q es igual a 90 menos P. ¿Esto para qué? Para poder hallar la función de beneficios. De tal manera que la función de beneficios de una de las empresas, de una empresa I, sabemos que son dos empresas, que está en función de Q1 y Q2, va a ser igual a que a 90 menos la cantidad producida, menos Q sub 1, menos Q sub 2. Todo esto, ¿por qué? Porque esto es por Q sub I. ¿Por qué? Porque todo esto que es, esto viene de la parte de arriba, de la función de demanda. Todo eso es Q, Q mayúscula, ¿verdad? Perdón, todo eso vendría a ser P mayúscula, perdón, sería el precio. Es de la función de demanda inversa, es el precio. Precio, y por aquí tenemos la cantidad, pero la cantidad de una de las firmas, que puede ser, y puede tomar el valor de 1 o 2, depende de lo cual estemos queriendo analizar, menos el costo de la empresa que estamos analizando por la cantidad que produce esa misma empresa. Entonces, este es precio por cantidad, pero por cantidad de lo que produce cada una de las empresas, ¿no? Entonces, todo eso es ingreso total, y todo esto, ¿qué es? Esto es costo total, y todo esto ya sabemos que es
ingreso total. De tal manera que esa es la función de beneficios. Por tanto, la función de beneficios, Q sub I, porque estamos generalizando, de tal manera va a ser igual a 90 menos Q sub 1 menos Q sub 2 menos C sub I, todo multiplicado por Q sub I. Le pongo de esta forma porque simplemente he factorizado el Q sub I. Lo dejo en factores de Q sub I porque dependiendo de si analizamos para la función de beneficios de 1, donde hay I, coloco 1. Si analizo para la función 2, donde hay I, coloco 2. ¿No? Entonces, lo que ya hemos visto antes, luego sacamos condiciones de primer orden respecto a Q. Vamos a ponerle para la empresa 1, ¿ya? Para la empresa 1. Condiciones de primer orden para 1. Entonces, que ese I vale 1. Entonces, simplemente sacamos que esto es 90 menos sería, si es Q sub 1 por Q sub 1, sería menos Q al cuadrado, ¿verdad? Q sub 1 al cuadrado. Y la derivada de ello sería 2 Q sub 1. Por otro lado, lo demás seguiría igual, y esto nos da igual a 0. Luego, entonces, podemos hacer lo siguiente. Despejamos Q sub 1 y vamos a tener que eso es igual a 90 menos C sub 1 menos Q sub 2 entre 2. Y esa es la función de reacción. En realidad se cumple también para la otra, para ambos. Para Q sub 2, al ser simétricos, entre 2. Solo que respetando el Q sub 2, el costo, la función de costo, porque sabemos que según los datos del problema, la función de costos para cada uno es diferente. Entonces, si ya sabemos lo que vemos en pantalla, ¿para qué nos sirve? Lo que debemos hacer a continuación es, la empresa 2 tiene tiene dos posibilidades al momento de elegir el tipo de costos que tiene. Vamos a considerar que la empresa 2 tiene una función de costos, esta que sea costo bajo, Q sub L, y este de aquí, que sea Q sub H, de height. Lo pongo con esas iniciales porque es como lo van a encontrar usualmente en mucha de la literatura. Entonces, para la empresa 2, va a tener dos posibilidades. Si es de tipo alto, es decir, si el costo de 2 es de tipo, primero empezamos con el bajo. Si es bajo, ¿cuánto vale entonces? Para ello, si la empresa 2 tiene un costo, mejor pongámoslo de esta forma. Si la empresa 2, primero, con costo bajo, entonces C sub 2 es igual a 9. ¿De dónde saco esto? De aquí. Vale 9, ¿sí? Estamos en el caso C sub L, en el caso del costo bajo. Por eso sería 9. Entonces simplemente reemplazaríamos. Entonces, si reemplazamos eso en la función de reacción de Q sub 2 sub L, nos vamos a reemplazar aquí en su función de reacción, sería igual a 90 menos C sub 2. En este caso, como estamos considerando costo bajo, sería igual a 9 menos Q sub 1 dividido entre 2.
lo cual nos da que eso es igual a 81 menos Q sub 1 entre 2. Ahora, ¿qué pasa si la empresa 2 tiene un costo alto? En ese caso, ¿cuánto vale C sub 2? Va a valer 27, según el dato de problema. Entonces, su función de reacción para ese caso va a ser igual a 90 menos C sub 2, que en este caso tomaría el valor de 27, menos Q sub 1 entre 2, dándonos un resultado de 63 menos Q sub 1 entre 2. Entonces, ya tenemos las posibilidades para la empresa 2. Pero ahora, ¿qué pasa? La empresa 2 tiene esas dos posibilidades. Solo la empresa 2 ya sabe cuál de los dos es el tipo de costos que le enfrenta. Pero por otro lado, la empresa 1 es la que no tiene la información. La empresa 2 sabe cuál de esas dos opciones tiene, pero la empresa 1, al momento de decidir, no sabe exactamente cuál de las dos funciones de costos es la que la empresa 2 va a utilizar. Entonces, eh, la empresa 1 lo que va a elegir en realidad va a ser un valor esperado. ¿Por qué un valor esperado? Porque recuerden que era valor esperado, recuerden que era una probabilidad por un resultado, más otra probabilidad, normalmente el complemento, como hemos estado trabajando, no siempre es el complemento, pero generalmente sí, por el otro posible resultado y eso te da el valor esperado, ¿verdad? El esperado de algo. Por eso lo vamos a llevar en términos de valor esperado. ¿Por qué? Porque sabemos que va a decidir básicamente en función de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los eventos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a depender la empresa 1, el esperado de QSUT 1 va a ser lo siguiente. ¿En qué está basado? Recordemos esto ahora, la primera función de reacción para QSUT 1, perdón, para la empresa 1. Es igual, ¿verdad? Nos dice que es 90 menos C sub 1 menos C sub 2 entre 2. Pero nosotros también podemos decir que es lo siguiente. Pero, pero para ir más ordenados, entonces podríamos decir primero lo siguiente. La empresa 1 asume lo siguiente. O mejor dicho, la empresa 1 elige Q1, es decir, la empresa 1 lo que va a hacer es elegir qué cantidad va a producir, anticipando lo que puede producir la empresa 2. Entonces, lo que tenemos que hallar en realidad es el esperado de lo que va a producir la empresa 2 para un determinado nivel de Q1. Entonces, ¿a cuánto va a ser ese esperado? Ese esperado que va a producir la empresa 2 va a estar en base a esto. Al final, o sea, la empresa 1, lo que va a decidir la empresa 1, ¿cuál de los dos va a tener en cuenta? ¿Esto o esto? En realidad va a ser los dos. Va a ser un mix, justamente el valor esperado de lo que espera Q1, de lo que espera que Q2 produzca. ¿Y cuál es eso? Es simplemente la probabilidad de un tercio por Q sub 2L de lo que produce, en el caso tenga un costo bajo,
más 2/3 de lo que pueda producir Q sub 2, en el caso use un costo alto, y reemplazamos las cantidades que tenemos. Esto es 1/3, ya hallamos exactamente cuáles son esos valores. Simplemente los estoy reemplazando. Con lo cual, esto nos da un valor aproximado de, sería 69 menos Q sub 1 entre 2. Simplemente es una suma homogénea, ¿no? Ambos abajo tienen 6, hacen las sumas tal cual, y luego simplemente simplificamos y sacamos tercia arriba y abajo, y nos queda la expresión que he colocado en pantalla. Ahora, entonces, ese va a ser el esperado que va a tener la empresa, lo que espera la empresa 1 que la empresa 2 va a producir. ¿Okay? Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta algo adicional. Lo que se diferencia, en este caso que hablamos de competencia, con competencia oligopólica, con información incompleta, hasta el momento los pasos han sido muy similares a lo que hemos hecho antes. Sin embargo, ahora también va ligado con ello, pero vamos a hacer un pequeño paso adicional. Ahora vamos a plantear recién la función de utilidad, la utilidad esperada en todo caso, para la empresa 1. La función de utilidad de la empresa 1, entonces va a ser la siguiente. ¿Por qué es utilidad esperada? Porque la empresa 1 está decidiendo en base a qué. Recuerden que esto es un esperado, ¿no? Esto lo hemos sacado en términos esperados porque está en función a probabilidades. Ahora, como vamos a utilizar lo siguiente, también va a ser un esperado. ¿Por qué? Porque esto es 90 menos Q sub 1. Lo estoy sacando en lo que ya hemos visto anteriormente, la función de beneficios que hallamos, menos Q sub 1 sería en este caso, porque vamos a hallar para Q1, menos el esperado, en este caso ya no sería Q2, sino sería menos el esperado de Q2. Aquí la fórmula general es Q2, pero ahora para el caso concreto, como estamos teniendo en cuenta que hay probabilidades dentro de la estructura de costos de la empresa 2, tenemos que trabajar también con esperados. Y todo esto por Q1 más el costo 1. El costo 1, ¿cuánto es? En este caso, nos dice que es 18. Perdón, sería menos. Menos 18 por Q1, que es el costo total, ¿no? 18 lo saco de aquí arriba nos dice que la función de costos es 18 de Q1, de la empresa 1 es 18 Q sub 1. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos reemplazar también los valores que hemos obtenido, lo cual nos da que esto es igual a 90 menos Q1, no sabemos cuánto es, que es justamente lo que queremos hallar, menos el esperado de Q sub 2 lo acabamos de hallar, que es 69 menos Q sub 1, todo entre 2. Todo esto multiplicado por Q sub 1. Y esto menos 18 Q sub 1. Y entonces recién
vamos a hallar las condiciones de primer orden. ¿Cuánto es las condiciones de primer orden del esperado, del beneficio 1 respecto a lo que va a decidir producir? Es decir, respecto a cosut 1. Entonces, todo ello, ¿a qué va a ser igual? Por aquí adentro simplemente tenemos 90 menos cosut sería 2 cosut 1, porque ese es el cosut 1 por cosut 1 te sale cosut 1 al cuadrado, lo cual su derivada sería igual a 2 cosut 1. Luego menos en este caso tenemos 69 menos cosut 1 entre 2, lo cual es igual a, podremos separarlo, sería 69 entre 2 menos 2 cosut 1 entre 2. Simplemente he separado esto de aquí para hacerlo un poco más fácil. Lo he separado como una suma homogénea. Y por el otro lado, menos 18. Si resolvemos todo esto, nos va a salir 90 menos 18. Nos sale que es 72. 72 menos... Por aquí podemos sumar esto de aquí, que nos daría menos 4. A ver, acá sería 4, 5, 6. Menos 6 cosut 1 entre 2. Es la suma de estos dos. Disculpa un segundo. Ok. ¿No? Y por último, el menos 69 medios. ¿No? Aquí lo que podríamos hacer es multiplicarle por 2 y entre 2 para que todo sea una suma homogénea, con lo cual, al final, ¿qué vamos a tener? Tenemos que todo esto es igual a 75. Ya, todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces simplemente despejamos. Aquí sacamos tercios, sacamos mitad, mitad, acá 3. Entonces el 3 cosut 1 se va por un lado, el otro lado esto es igual a 72 por 2 es 144, entre 2 menos 69 por aquí, de tal manera que cosut 1 va a ser igual a, por este lado nos sale entre 2, arriba nos va a salir que es 70, 74, 75, aquí 3Q. A ver, déjame ver todo por aquí, quizás se me ha pasado algo. Todo, todo Q, 69. Déjame revisar, sobre todo la derivada. 90, 2 menos Q sub 1, menos la derivada por aquí, menos... Ya, aquí tengo error. Aquí debió haber sido más. Porque acá hay un menos delante, pero aquí dentro el signo es negativo, ¿no? Menos por menos más. Por allí tengo un error, entonces sería más 2. Aquí simplemente hubiera quedado cosut 1. Aquí simplemente quedaba cosut 1. Menos cosut 1. Entonces aquí me hubiera quedado simplemente cosut 1 y aquí cosut 1. De tal manera que cosut 1 es igual a 75 medios, o lo que es lo mismo, 37.5. Y con ello, pues ya hallamos cuánto es la cantidad
para la empresa 1. Y para finalizar nos falta el de la empresa 2, porque de la empresa 2 lo hemos dejado en términos de Q sub 1. Sin embargo, ya podemos hallar que Q sub 2, entonces va a haber dos posibles Q sub 2, dependiendo, por ejemplo, Q sub 2 con costo bajo va a ser igual a qué, ¿cuánto llegamos a qué era? Nosotros dijimos arriba, lo vimos que es 81 menos Q sub 1 entre 2, me refiero aquí. Simplemente reemplazamos el valor de Q sub 1, 81 menos 37.5 entre 2, con lo cual obtenemos que esto es un valor de 21.75. Y va a haber un Q sub 2 alto cuando, si el caso en que la empresa 2 tuviera unos costos altos, lo que va a producir es 63 menos entre 2, lo cual es igual a 12.6. El equilibrio vendría a ser simplemente lo que ya hemos hallado. El equilibrio de Q1 es igual a 37.5 y el de Q2 va a tener 2. Con costo bajo, si tuviera costo bajo, va a producir 21.5, perdón, 21.75, y si tuviera costo alto, su equilibrio sería el producir 12.75. Entonces, en este caso veamos cuál es la diferencia de lo que hemos hecho anteriormente. Vemos que hay dos empresas. Una de ellas tiene información, conoce todo el mercado. En este caso, la empresa que conoce todo es la empresa 2. La empresa 1 no conoce cuál de las dos funciones de costos va a usar la empresa 2. Entonces, el que tiene la simetría de información, en este caso, la que se ve perjudicada es la empresa 1, porque no conoce. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como la que no conoce es la empresa 1, primero debemos de hallar las funciones de reacción de ambas. Ya sabemos cómo hallar las funciones de reacción de ambas en general. Ya saben, hallan la función de beneficios, luego las condiciones de primer orden. Luego, ¿qué van a analizar? Van a analizar la empresa que no tiene la incertidumbre. ¿Ok? En este caso, la empresa 2 no tiene incertidumbre porque ella sí conoce sus tipos de costos. Entonces, hallas para cada uno de esos tipos cuál vendría a ser su función de reacción. Simplemente de la función de reacción inicial que hallamos, reemplazas cuánto sería ese valor del costo en cada uno de los casos. Y luego recién pasamos a analizar a la empresa 1. Primero necesitamos saber cuánto es el valor esperado de la producción de la empresa 2. Como lo hacemos ya de lo que hallamos de las funciones de reacción, simplemente aplicamos las probabilidades para que nos dan inicialmente como datos. Un tercio para el costo bajo y 2/3 para el costo alto. Y es lo que hemos hecho. Luego, ya de tener ello, podemos hallar recién la utilidad esperada. Hallamos la utilidad esperada para quién? Para hallar justamente cuánto va a producir Q1, porque recuerden que Q1 es al tener de incertidumbre, va a hallar todo en términos esperados. Y es así que ya hacemos todo como normalmente lo hemos hecho, excepto esta parte, que en vez de Q2, ya es el esperado de Q2. Y luego ya hallamos las condiciones de primer orden, de esa forma hallamos cuánto es Q sub 1, el cual va a tener solo un valor, y luego podemos reemplazar ese valor Q sub 1 en
las funciones de reacción de 2 para saber exactamente cuánto es lo que va a producir. Ahora, en la empresa 2, si él sabe que tiene costos bajos, va a producir 21.75. Si la empresa 2 sabe que tiene costos altos, lo que él va a producir es 12.75. Y ese sería al final el resultado de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Mientras que voy colocando el siguiente ejercicio en pantalla, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Denme unos segundos que estoy colocando la siguiente pregunta en pantalla. Entonces veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya trata de subastas. En este caso vamos a ver subastas al primer precio. Le damos el ejercicio y nos dice, considere una subasta de primer precio sobre cerrado con dos licitadores. Ambos son neutros al riesgo, con valoraciones privadas independientes e idénticamente distribuidas. Es decir, ambos tienen la misma función de probabilidad, la misma distribución de probabilidad, en este caso es un uniforme, nos dice que va entre 0 a 100. Y hay dos sujetos, ¿verdad? Sujeto 1, sujeto 2, ambos licitadores. Luego nos dice, piden la primera parte, es decir, los jugadores, los tipos, las estrategias, las creencias y los pagos. En este caso, esta licitación es sobre cerrado, es decir, hay una licitación, imaginemos que para que sean dos empresas constructoras y que se va un gobierno regional o municipal, lo que quiere es construir, imaginemos, un hospital, y estos dos constructores van a ofrecer cuál va a ser, luego de que la municipalidad ya dé todos los términos técnicos del centro de salud que quiere, con tanto metrado, tantas áreas de construcción y ya todo hecho. Entonces, las empresas ya con estos datos van, se presentan y en sobre cerrado cada uno de ellos dice, entrega su propuesta económica de cuánto va a cobrar, ¿no? En este caso nos dice que básicamente es entre 0 y 100, ¿no? El valor. En este caso es para construcción, pero en este caso también puede ser, imaginemos que sea para comprar un caso típico, una obra de arte cualquiera, ¿no? Una pintura famosa, imaginemos. Entonces, cada uno elige sobre cerrado, no va a ser como lo más común, lo que más conocemos quizás por películas norteamericanas o en general, es que se hace, alguien ofrece una cantidad, luego otra persona puede participar luego de ello y alzar quizás más el precio, pero no, en este caso es
Todos presentan con un sobre cerrado su propuesta. Y nos dice que todos entonces tienen la misma distribución y todos el mismo, que en este caso va a ser un uniforme. Y lo primero que nos piden va a ser señalar el modelo bayesiano, ¿no? En este caso sería, ¿quiénes son los jugadores? Los jugadores son dos. Vamos a nombrarlos como N, que es el conjunto de jugadores, que en este caso son solo dos. El jugador 1 y el jugador 2. Luego, ¿qué más nos piden? Nos piden los tipos. Los tipos van a ser de siguiente forma. Va a haber diferentes tipos, T sub I, los cuales pueden ir desde 0 hasta 100, que son justamente la forma de distribución de la variable, ¿no? En este caso nos dan que va de 0 a 100 y es del tipo uniforme. Entonces, esos son los posibles tipos que hay. Luego, ¿qué más nos dicen las estrategias? ¿A qué se refiere el tipo? Es a qué tipo de jugador va a ser. Un jugador puede ser de tipo que valora 0, que valora 100, que valora 50, que valora cualquier tipo de eso dentro de los que valora, pues, imaginemos que es una obra de arte, ¿ya? Esta obra de arte en tantos valores. Entonces es cada tipo que puede haber. Pero ahora vamos por el lado de las estrategias. Las estrategias van a ser las siguientes. Las estrategias, recordemos que normalmente se representan por S. Entonces, las estrategias va a depender de cada tipo, del tipo que pueda hacer cada uno de los jugadores. Porque cada jugador, como digo, el tipo es la valoración de cuánto puede apreciar algo. Puede ver, pucha, un jugador uno de los tipos es de los que puede apreciarlo por 20, otros por 30, otro por 40, otro por 32, otro por cualquier número que esté entre el 0 y el 100. Ahora, la estrategia que va a seguir va a depender del tipo. Va a depender del tipo. Si este tipo va entre 0 a 100 del tipo, según el tipo que tenga, va a haber una estrategia. Vamos a señalar algo más, donde B sub I es igual a S sub I sub B sub I. ¿Qué es? Recordemos algo. ¿Qué es B sub I? Ya nos lo dicen aquí. Es la puja. ¿A qué denominamos puja? Al valor que va a ofrecer. En el sobre cerrado se pone un valor. Ese valor que se va a poner, a eso es lo que denominamos puja, a eso es lo que vamos a representar con B, B mayúscula. Es ese valor que al final se va a declarar, que se va a decir. Ahora, ese es la estrategia. La estrategia va a ser dar un valor de puja. Pero esa puja de que esa estrategia para decidir cuánto se va a decir, cuánto se va a ofrecer, va a depender de qué, de B sub I. ¿Qué es B sub I? Es la valoración. Es la valoración real. ¿Ok? B sub I va a ser la valoración real que alguien tiene en este caso, del cuadro. Imaginemos que es un cuadro, ¿ya? A eso se refiere. Creencias. Las creencias en este caso va a ser que cada jugador sabe que el tipo del otro es I y D. ¿Qué quiere decir I y D? Independientes idénticamente distribuidas. En una distribución uniforme, I y D en una distribución uniforme que va de 0 a 100. Y hay algo más, y que ambos
eligen o usan la misma estrategia. Estrictamente creciente. ¿No? Porque la estrategia en sí es creciente. Su estrategia es los pagos que van a utilizar, es creciente en el sentido de que van a ofrecer algo mayor según la valoración que tienen. Entre mayor valoración es mayor la puja que debería de dar. Entonces, esa es una creencia. Y por último, los pagos, ¿no? Que es lo más importante, quizás. Los pagos, ¿cómo se determinan? En este caso, los pagos vienen a ser de lo siguiente. Para un jugador I, imaginemos que para un jugador I con valor B, recordamos que B, ese valor es valoración. Su valoración verdadera es B, V, que ofrece B, frente a una puja rival. Frente a una puja rival, B menos I. Ok, ¿ya qué significa todo esto? Hay un jugador I, puede ser el jugador 1, digamos, ¿no? Lo estoy poniendo como términos generales para cuando, por ejemplo, les digan no solamente 2 jugadores, pueden decirles 3, 4, 5 jugadores. Entonces, para un jugador que declara un valor B, V, que tiene un valor V realmente, que es el valor real que aprecia esta obra de arte, entonces él va a ofrecer que un valor B, B grande, que ese es lo que va a ofrecer. No necesariamente tiene que coincidir lo que valora. Por ejemplo, yo puedo valorar una obra de arte, imaginemos, no sé, que alguien lo pueda valorar 20 millones, pero ofrece no los 20 millones, sino ofrece, imaginemos, unos 19, o puede ofrecer 15, ¿no? Entonces, no necesariamente el valor, la valoración que uno tiene va a ser exacto, lo mismo con lo que ofrece. Y la puja rival es también B, pero B menos I se le llama. Esta notación lo van a ver mucho para qué casos. Cuando ustedes están diciendo, están analizando un individuo, B sub I, por ejemplo, cuando ven B menos I, quiere decir la valoración de todos los demás, de todos, menos el individuo de análisis. En este caso estamos analizando al jugador I y la puja rival es B menos I. Es simplemente cuestión de notación. Podría haberlo puesto como B1, B2, pero mejor que se vayan acostumbrando en el caso de que le pongan más jugadores. Entonces, ¿cómo serían los pagos? Los pagos estarían en función de la utilidad. La utilidad de cada jugador va a ser el siguiente, va a ser B, su valoración menos lo que ofrece. Esto si B es mayor a B menos I. A B sub menos I. Ahora les voy a explicar el por qué. Ok, estos son los pagos. ¿Por qué? Porque los pagos están en función de la utilidad. Esto significa utilidad. La utilidad al final, ¿qué va a ser? ¿Qué pasa? Cuando tú ganas, recuerden que si tú ofreces para ganar, lo que tú tienes que ofrecer es el mayor pago posible. Si son solo 2 jugadores, ustedes son, cada uno de ustedes, imaginen que compiten conmigo, ¿ya? Somos solo 2.
Si ustedes, vamos a analizarlos a ustedes, ¿cuál sería su comportamiento y la utilidad que cada uno de ustedes va a tener? Si ustedes ofrecen 10 y su contrincante, recuerden que el menos I significa los demás, los contrincantes ofrecen, no sé, pueden ser 8, 7, 6 cada uno, imaginemos que hay varios contrincantes, lo que te está diciendo acá, lo que tú estás declarando, lo que tú estás ofreciendo, si lo que tú declaras es mayor a lo que los demás han declarado, lo que los demás están ofreciendo, entonces ganas porque tú estás ofreciendo más que los demás. Ok, entonces con eso ya te aseguraste que ganaste. Vas a ganar cuando lo que tú ofreces es mayor a todos los demás que están compitiendo contigo. Entonces, ¿cuál va a ser tu utilidad? Va a ser lo que tú valoras menos lo que realmente pagaste por ello. Quiere decir, si tú valoras, en este caso, como estamos hablando de una obra de arte, imaginemos, tú lo estás valorando como 10 millones y tú ofreciste 9, entonces tú tienes ahí algo que estás ganando intrínsecamente, ¿verdad? Como que digamos 1 millón, porque te estás ahorrando haber gastado 1 millón, porque tú eh, apreciabas ese cuadro como 10 millones y en realidad solo pagaste 9. Entonces, esa sería tu utilidad. ¿Qué pasa en el segundo caso? Nos dice, ¿qué pasa si es que pierdes? ¿Qué quiere decir? Que algún oponente, al menos uno, ofreció más que lo que tú ofreciste. Entonces tú pierdes. Como perdiste, no tienes ninguna utilidad a cambio. Tienes cero de utilidad porque no perdiste ni ganaste nada. Porque no vas a tener el cuadro, porque alguien más te lo ganó, porque pujó más que tú. Ofreció un mayor valor. Y por último, según nos dice también el ejercicio nos dice, en caso de empate, el ganador se selecciona al azar con probabilidad de 1/2. Entonces ya quedó claro que este va a ser cuál es el pago que va a tener la utilidad, ¿verdad? Es igual que la primera, pero nos dice simplemente que aquí hay una probabilidad de 1/2 de que alguno de los dos gane. Es por eso que esto es como un pago esperado, por decirlo así, de cada uno de ellos. La probabilidad de ganar esa cantidad. Es por eso que se suele poner de esa forma. ¿Ok? Si hubieran 3 jugadores, probablemente esto de aquí sería, no, sería tal cual, de esta forma, 1/3. ¿Ok? Porque cada uno va a tener la misma probabilidad como que se sortea, entonces si se va a sortear, cada uno debería tener la misma probabilidad de ganar, si fueran 3. En este caso, como estamos hablando de 2, es 1/2. Con eso resolvemos la pregunta A, que simplemente nos pide los jugadores, los tipos, las estrategias, creencias y pagos. Ahora, en la pregunta B, nos pide, encuentra el equilibrio bayesiano simétrico de la forma de la puja que depende del valor estrictamente creciente. Para esto, hay una fórmula. En realidad es una fórmula sencilla. Al final, el equilibrio bayesiano va a ser igual a lo siguiente. La fórmula en sí es, si hay n jugadores, el equilibrio es lo siguiente. El equilibrio va a ser ¿ok? Esa va a ser la fórmula para hallarlo. Entonces, en este caso, el equilibrio va a ser, ¿cuántos jugadores hay? Hay 2. Va a ser B medios. Ahora, ¿cómo se llega a esa fórmula? La demostración en realidad
No se la vamos a pedir porque es complicada, porque involucra mucho tema estadístico, aparte invertibilidad, aparte también usa ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, desarrollarla sería muy largo y les quitaría mucho tiempo. Pero al final se comprueba, es por eso les digo que es una fórmula en realidad, que se cumple esto que le indicamos aquí. Si hubieran sido 3 jugadores, simplemente ya saben cuál hubiera sido esta la respuesta. Este para 3 jugadores. Para n igual a 4 hubiera sido 3 de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta por este lado? Por este lado nos damos cuenta que, por ejemplo, nos dice que el equilibrio es lo que debería de ofrecer cada jugador es la mitad de su valoración. Si yo valoro un cuadro por 10 millones, ¿yo qué debería hacer si solo estoy compitiendo con uno más? Debería ofrecer no los 10 millones que yo valoro, sino 5. No más que eso. Si fueran 3 jugadores y yo valoro un cuadro en 10 millones igual, sería 2/3 de 10, debería de pujar con 6.666.666.666, ¿no? Si fueran 4 jugadores, si valoro 10 millones ese cuadro, debería de ser 3/4 de ese valor, es decir, 7.5 millones. Entre más competencia haya, entre más sean los competidores, el valor que se debe, la puja que se debe presentar va a ser mayor, como pueden ver de lo que les he estado mencionando. Ahora, ¿cómo llegan a esta fórmula? Es un poco compleja, se los voy a tratar de resumir para los curiosos porque tenemos tiempo, pero no se la vamos a pedir, pero sí quiero que se queden con esa idea, ¿ya? Con la idea de que entre mayor sea el número de competidores, más se va a acercar el valor, va a haber mayor posibilidad de acercarse a la valoración real. Porque imagínense que hubiera entre más grande, simplemente de este análisis, de este n-1 entre n, recordemos que ese es por b, entonces entre más grande sea este n, esto de aquí más se va a aproximar a 1. Entre más grande sea, más cerca va a estar a 1. Entonces, entre más competidores haya, la puja que se va a ofrecer va a ser más cercana o va a tender cada vez más al valor real de la valoración. Algo rápido es de dónde viene eso. Es simplemente que un postor que tiene un valor que valora B, V, para la oferta B, para ganar, ¿qué tiene? Tiene que cumplirse lo siguiente, que su probabilidad que la probabilidad de que gane, o sea, para que gane este postor, lo que ofrece tiene que ser mayor a lo que ofrece el resto. Y a su vez, eso de allí lo podemos reescribir. Según lo que hemos estado explicando, podemos reescribirlo como ¿qué? Como la probabilidad primero de que la valoración de los demás sea menor. Recordemos que esto de aquí que representa, esto de aquí representa justamente que recordemos que B está en función de la valoración, pero nosotros en vez de ponerle valoración, comparar valoración con valoración, podemos poner un B sub 1, que quiere decir que es invertible, es como que estamos poniendo un B que está en función de la valoración, está en función de lo que de la puja. Eso es lo que representa esto de aquí. Eso es por temas de que justamente ambos tienen la misma función de distribución de probabilidad, que es idéntica y estrictamente creciente. Por eso es que se cumple aquello. Y esto se puede describir como una función de la siguiente forma.
Esto es igual a una función acumulada de distribución de probabilidad de esa forma, ¿no? De tal manera que la utilidad al final va a depender de qué, de dos cosas, de la valoración y de la puja. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recordemos que es lo que valoro menos lo que ofrezco, que es prácticamente esta parte, pero va a tener un valor de probabilidad. Esto por un valor de probabilidad de ganar. ¿Cuál es el valor de probabilidad de ganar? Justamente lo que se acaba de hallar. Una frecuencia acumulada, ¿no? De esa probabilidad, de esos eventos. Entonces, en el equilibrio, lo que va a pasar es lo siguiente. En el equilibrio, se muestra que B tiene que ser igual a, que B tiene que estar en función de la valoración. Y luego de realizar unas ecuaciones, esto se resuelve por ecuaciones diferenciales de primer orden, se llega que al derivar todo eso, a hallar las derivadas, se va a hallar que lo siguiente. Entre B. Al final se llega a eso. Y después simplemente lo que se trata de hallar es un equivalente. Solo lo estoy resumiendo. Entre paso y paso hay una matemática que sí son un poco densas. Pero como les digo, no se los vamos a pedir. Es como, no sé, cuando llevan geometría, que les pedían algunos catetos o cuánto vale algo y usaban Pitágoras, pero no les pedían que demuestren cómo se cumple Pitágoras, ¿no? Cómo se halla Pitágoras. En este caso va a ser lo mismo. Entonces, al ser equivalente, se va a llegar justamente luego de las condiciones de primer orden a algo similar a esto de aquí. Y luego de resolverlo, de hacer unas derivadas, de usar la derivada justamente de esta función, se demuestra que todo esto era igual a B. Entonces, todo esto de aquí que está en la parte superior, B sub B sub I, simplemente reemplazando, se llega a esto de aquí. Con el final, hay una condición ya de maximización que también ya es cuando es la frontera en el cual se considera que esto de aquí, la constante es cero. Entonces, en ese caso, te queda simplemente que esto es igual a 1/2 de B, ¿no? De aquí ya de simplificar esto. Si es 3, aquí, si hubieran sido 3 participantes, al final iba a quedar aquí, pues justamente, como para que justamente esto de aquí sea al cubo, o perdón, al cuadrado también, pero aquí abajo te sale a la 3. Entonces acá te hubiera salido 2 tercios, ¿no? 2 tercios por B. O sea, básicamente es eso, pero no se lo vamos a pedir. Solo recuerden que esta es la condición de equilibrio. Y recuerden bien la parte teórica que les mencioné. Entonces, teniendo en cuenta eso, vayamos a la parte C, que nos piden calcule el ingreso esperado del vendedor. Entonces, el ingreso esperado que va a tener el vendedor en este caso, recordemos que son 2 personas que están pujando y al final va a ver cuánto va a ser lo que va a ganar el vendedor. Imaginemos en este caso, ¿cuál va a ser su ganancia? Su ganancia en este caso va a depender de cuál vaya a ser la máxima puja, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos lo siguiente. Supongamos que R va a ser justamente el ingreso que se va a tener. ¿De qué eso, de qué va a depender? Va a depender de lo que ofrezca la otra empresa, ¿no? De lo que ofrezcan las personas que están participando. Y a su vez ese B, esa valoración, es igual a qué? Al máximo de la valoración que ofrezca uno y lo que ofrece el otro.
son dos personas que están compitiendo. Va a ganar quien el que ofrezca más. Y ambos tienen esa distribución uniforme que ya sabemos que va de 0 a 100. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al esperado de SB, esa que es igual a la ganancia de 2/3 por 100. ¿A 2/3 de qué? Va a ser a 2/3. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de qué? De que recordemos que porque estamos justamente teniendo en cuenta que hay dos posibles, hay dos en realidad, dos competidores. Entonces, al haber dos competidores y al tener que justamente esta función uniforme va de 0 a 100, la regla es justamente ofrecer 2/3 del número de competidores, ¿no? Entre 3 por la cantidad que pues, el valor máximo que se puede obtener, lo cual te da igual a 200/3. Y con esto nosotros sabemos qué cosa, nosotros sabemos en realidad que como ya hallamos aquí, el, este B, B va a ser igual a ¿cuánto? A B medio, ¿verdad? Este va a ser el óptimo. ¿De dónde viene esto? El óptimo viene de aquí, lo que ya hemos hallado en la parte anterior. Entonces, Profesor, esperado, sí. una pregunta. ¿De dónde se dice 2/3? No llegué a entender muy bien eso. Ya, en este caso, el 2/3, vamos, entonces, lo que pasa es que aquí tenemos un ingreso, y el ingreso lo estamos representando por R, ¿ok? Y ese R de qué depende de las pujas que pueden hacer entre entre los dos competidores, en este caso. Estamos hablando solo de dos. Entonces, a su vez, ese valor máximo, ese valor va a ser el máximo entre 1 y 2. Digamos que, no es que digamos, sino que para cuando hay dos, como estamos hablando de dos distribuciones uniformes como tal, en este caso, la fórmula es la siguiente. Es muy similar a lo de antes, que también tiene toda una explicación. En este caso, el valor esperado que se va a recibir va a ser igual a n entre n más 1 por el límite superior de la distribución, por el límite superior. En este caso, entonces, como son dos, va a ser 2/3 por el límite superior de la distribución. Recordemos que la distribución va de 0 a 100. Entonces, es por ello que estamos considerando 100. En este caso, como les digo, la matemática para demostrar todo esto es un poco complicada. No se los vamos a pedir, pero entonces por eso le estamos dando las fórmulas generales. Entonces, en este caso, por eso es que sale el 100. Simplemente recurrimos a la fórmula que les estoy dando. Eso sería básicamente para hallar el esperado, pero el esperado del valor máximo que se va a declarar. Pero ahora, entonces, el esperado en realidad del valor R, que es lo que en realidad va a ser el ingreso del vendedor, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser a 1/2 por el esperado del valor máximo, el cual va a ser igual a 1/2 por los 200 entre 3, lo cual nos da igual a 100/3. Esto de aquí, ¿de dónde viene? 1/2 viene de aquí, pues, ¿no? De esta parte de aquí, de 1/2, y es como que este B, en realidad es como si esto de acá fuera 1/2 por B, pero en este caso, como estamos hablando de esperados, sería por el esperado de B. Y por eso es que se reemplaza de esa forma aquí. Entonces, esa será la respuesta. En estos casos sí van a tener que aprenderse esas dos fórmulas, que no son complejas en realidad, pero es el punto de donde parte toda la solución para estos ejercicios. Y por último, la pregunta D, nos piden
calcule la utilidad ex ante esperada de un licitador. Entonces, la utilidad esperada de uno de los licitadores va a ser lo siguiente. Sabemos que esa es su utilidad. ¿Y cuál va a ser su utilidad esperada? Sabemos que es lo que valora menos lo que está realmente ofreciendo, pero sabemos que eso que ofrece, a su vez, depende de la valoración que tenga. Pero su probabilidad de ganar está asociado ¿a qué? A que gane. ¿A cuál es la probabilidad de que la valoración de que tenga los demás sea menor a su propia valoración? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya hallamos anteriormente en la parte B, que justamente este B depende de qué? Depende justamente de la valoración. Y entonces llegamos a que hay una proporción justamente, aquí, hay una proporción fija, que lo que se va a valorar es directamente proporcional, es una proporción de lo que cada uno valora. Entonces, al final, ¿de qué va a depender? No depende del número de jugadores que gane, sino va a ganar el que realmente tenga una mayor valoración. El que tiene una mayor valoración al final va a ganar. Entonces, lo que va a tener de utilidad el ganador, el licitador ganador, va a ser el pago que recibe por la probabilidad que tiene de ganar. Y la probabilidad que tiene de ganar, lógicamente, ¿qué pasa cuando su valoración es mayor a todos los demás? Porque eso implica que al final va a poder realizar una mayor puja, va a ofrecer una mayor puja porque está en función de la valoración. Entonces, simplemente vamos a resolver esto y vamos a tener lo siguiente. Sabemos ya cuánto es este óptimo, que ya lo hallamos, era un medio por B. Ese era el óptimo que hallamos en la pregunta B. Un medio por V. Y todo esto, ¿por qué? Por la valoración entre 100. ¿De dónde sale esa probabilidad de valoración entre 100? Eso de ahí viene de que la probabilidad va a ser lo siguiente. Lo voy a poner aquí a un lado, esta probabilidad. Viene lo siguiente, esto es igual a la frecuencia de la probabilidad, pero la probabilidad acumulada. Entonces, esto va a ser aquí. ¿Cuál es la probabilidad que tiene cada uno? Como es un uniforme, la probabilidad de ocurrencia es 1 entre 100, que es valor superior, límite superior menos límite inferior. Entonces, sería 100 menos 0. Es al final todo lo que perdón, eso sería en el denominador, ¿verdad? El 100. Arriba, la probabilidad de ocurrencia de cada evento va a ser 1. Entre la acumulada ya va a ser la valoración real que va a tener cada uno de ellos entre sí. Entonces, al final, esto de aquí es 1 entre B. Esto de aquí esto de aquí es diferente. Esto de aquí nos sirve para... No, esto de aquí nos servía arriba, perdón. Me estaba confundiendo, disculpen esa parte. Me estaba confundiendo que eso es por la parte superior. Pero simplemente esto de aquí, estoy agarrando con otra cosa, pero sí, es muy... Esto de aquí simplemente viene a ser la función de probabilidad, viene a ser la función acumulada de la probabilidad. Y la función de acumulación viene a ser igual a la valoración entre la cantidad de amplitud que hay entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, esto es simplemente la valoración entre 100 viene de como... Recuerden que esto es una distribución uniforme entre 100 y 0. Simplemente ese 100 viene del límite superior menos límite inferior. Y esa va a ser la probabilidad de ocurrencia de que
la valoración de esta persona que estamos analizando sea mayor a la que está ofertando el resto. Entonces, al desarrollar aquello, simplemente vamos a obtener lo siguiente. Esto va a ser igual a... aquí adentro nos queda un medio por B, de lo que nos queda entonces arriba B al cuadrado y abajo nos va a quedar entre 200. Entonces, nos preguntan cuál es la esperanza ex ante, o sea, cuál es la esperanza de ganar que tiene cada licitador antes de participar de este proceso de licitación. Entonces lo que vamos a tener que hallar en realidad es un esperado. El esperado ex ante va a ser el siguiente. Va a ser el esperado de la utilidad que espera este licitador. Y en este caso va a ser lo que va a ser la utilidad, va a ser igual a la utilidad. Me explico. En realidad va a ser una integral con amplitud de la función de utilidad, de lo que hemos hallado, de la función de utilidad, de esta de aquí, por la distribución, no acumulada, sino por la distribución, por la distribución de probabilidad simplemente, pero no por la acumulada, sino la distribución relativa. Sería igual a esto por esa distribución, y ese sería entonces lo que se va a, al final, a obtener. Igual es como que es hallar la probabilidad básicamente de lo que se va a tener de utilidad, pero simplemente, en este caso, de la distribución ya no acumulada, sino la distribución relativa de la probabilidad. Y al resolver esto, podemos sacar los números afuera. 1 entre 200 por 100 sería 20.000. Y podemos dejar dentro simplemente el b cuadrado, de tal manera que podríamos desarrollar esto, y es un poco más fácil, sería 1 entre 20.000 por b al cuadrado. Y entonces simplemente b al cuadrado, ya reemplazamos los valores que puede tomar, que sería desde 100 no, primero vamos a hacer esto. Sabemos que esto de aquí es b al cubo, la integral de b al cuadrado es b al cubo entre 3, pero todo esto evaluado en 100 y 0, ¿verdad? Entre 100 y 0. De lo cual, entonces nos sale que esto es igual a 1 entre 20.000 por, reemplazamos el valor de 100, 100 al cubo entre 3, sería menos, bueno, como es 0 el otro, ya lo dejamos ahí nada más, porque será 0 al cubo entre 3, que ya sabemos que nos da 0. De tal manera que con esto ya tenemos un valor de que, si simplificamos, nos va a quedar que es igual a, tenemos esto de aquí, 20.000 por 3, se van 4 ceros, 100 entre 6 es igual o aproximadamente a 16.67.
Entonces, ese va a ser el valor esperado condicional. Ahora, ¿cómo hallamos nuevamente para repasar esta parte? Simplemente va a depender de qué. Primero, la utilidad va a depender de qué. La utilidad va a depender del valor que va a ganar, la utilidad que va a ganar, que es el B menos el B grande, el V menos B, pero eso tiene una probabilidad de que gane. Y la probabilidad de que gane es igual a la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada es V entre 100. Y con ello ya resolvemos. Pero para hallar el valor esperado, como estamos hallando un valor esperado ex ante, ya no tenemos que usar la función de probabilidad acumulada, sino la función probabilidad relativa. En este caso sería como es de amplitud, la amplitud es de 100, va abajo 100 y se está estimando, lo que faltó poner ahí justamente es que justamente la puja es como que sube de uno en uno, como para saber cuánto es la frecuencia de utilidad, la frecuencia relativa de probabilidad. Por eso es que es 1. Entonces simplemente reemplazamos aquí lo que ya hemos obtenido por su probabilidad y simplemente pasamos a realizar la integrada desde la amplitud que tiene esa distribución de probabilidad que va de 0 a 100. Y con ello podemos obtener el valor de cuánto es la utilidad esperada que tiene el jugador ex ante. ¿Alguna consulta? Esto involucra muchos términos estadísticos en realidad. No hemos querido, no vamos tampoco a ingresar totalmente porque nos tomaría demasiado tiempo en realidad. Hacer también revisiones de todos los conceptos estadísticos que esto implica. ¿Alguna pregunta en general? Bueno, listo chicos.